Quiero compartir respecto al judaísmo en este video de la revista Vamos. La Biblia enseña que el pueblo judío se volverá a Jesús en los últimos días y solo entonces el Señor regresará, según Sarah Steiner, al judío primero. Aunque difícil de entender esta afirmación del apóstol Pablo, nos convoca a la Iglesia a que el pueblo judío, lejos de estar fuera del alcance de la Gran Comisión, debería tener un lugar especial en el alcance evangelístico. La salvación del pueblo judío traerá el regreso del Señor. La declaración de Isaías 9, 6 al 7, en la Nueva Versión Internacional: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará sus nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz, y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Eso se llevará a cabo el Señor Todopoderoso. Es por eso que llegar al pueblo judío con el Evangelio de Jesucristo debe convertirse en una prioridad si de verdad anhelamos ver a nuestro Creador, afirma Erwin. Por lo tanto, hay una gran responsabilidad sobre la Iglesia para compartir a Cristo con el pueblo judío. Esto no implica que el evangelismo judío sea más importante a los ojos de Dios, o que aquellos involucrados en el evangelismo judío tengan un llamado más elevado, dijo David Harley. Nuestro llamado hacia el pueblo judío, como cristianos, todo lo que tenemos proviene del pueblo judío: las Escrituras, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, incluso nuestro Mesías. Todos han venido a través de los elegidos de Dios, pero ahora necesitan nuestra ayuda, dice Esteban. Es tiempo de devolverles el favor por todo lo que nos dio el pueblo judío y bendecirlos con la misma bendición que recibimos de Jesús. Un pueblo con propósito. Fue a través del pueblo judío que Dios nos dio al mundo su palabra, y fue a través del pueblo judío que Él envió al Mesías. Los judíos también fueron escogidos para ser testigos de Dios, de lo que significa tener una relación con Él. Lo que la Iglesia ha recibido de los judíos. Son 5 las cosas que ha recibido la Iglesia de los judíos. Primero, las Escrituras. El Salvador, Yeshua, era judío. La salvación. Hay 3 maneras en las que la salvación de los judíos podemos ver. La promesa mesiánica fue dada a los judíos. En segundo lugar, el plan de salvación requería sangre judía. Finalmente, los primeros proclamadores de la salvación fueron los judíos. El concepto de la iglesia local también es que viene de los judíos, y todas las bendiciones espirituales. Errores comunes que tenemos sobre los judíos. Muchos cristianos tienen algunos conceptos erróneos sobre los judíos que tenemos que aclarar para romper las barreras. Entre ellos tenemos: 1. El pueblo judío tiene su propio camino hacia Dios y no necesita de Jesús. Esto no es cierto. Todos necesitan al Mesías para la salvación. 2. Todos los judíos rechazan a Jesús como Mesías. No es que los judíos hayan rechazado a Jesús, simplemente no tienen idea de quién es realmente Jesús. 3. Todos los judíos conocen la Biblia mejor que ellos. Tampoco es veraz esto. La mayoría de los judíos nunca han leído su propia Biblia. Tipos de judaísmo. Judaísmo ortodoxo. La Torá es la unidad inagotable, autoridad vinculante de todos los aspectos de la vida. El judaísmo reformista. Esto comenzó en Alemania a fines del siglo XIX. Enfatiza la experiencia, la ética de los profetas y la fe. El judaísmo conservador surgió frente a las reformas radicales del judaísmo reformista. Permite la adaptación al mundo moderno sin dejar de conservar la legislación bíblica y talmúdica.
otro, judaísmo progresista, liberal. Esto se ha desarrollado en Europa y también en América. Otro, tenemos el judaísmo reconstruccionista. Enfatiza el judaísmo como una civilización religiosa evolucionada, la filosofía, teología y sociología. Otro, tenemos también, por otro lado, el judaísmo mesiánico. Son aquellos judíos que llegan a la fe en Jesús, a quien llaman Yeshua. Tienen esta fe específicamente como judíos y rechazan la asimilación del cristianismo gentil. ¿Puede ser judío y creer en Jesús? Los judíos crecen creyendo que no pueden creer en Jesús y seguir siendo judíos. Pero ¿cómo surgió este tipo de pensamiento? Una de las primeras controversias discutidas fue si los judíos podían creer en Jesús y ser vistos como ciudadanos iguales en el reino de Dios. La respuesta fue un sí rotundo. Les costará todo a los judíos. Aquellos judíos que creen en Jesús y lo confiesan en la actualidad tienen muchos problemas. Existen casos de judíos que por ser cristianos se les ha negado el derecho de emigrar a Israel. Y a algunos, estando en Israel, se les ha negado el derecho a la ciudadanía, dijo Tom Hoaban. ISIS es el tesoro viviente en el Medio Oriente. ISIS sigue una forma muy extrema de Islam, llamada salafismo, partidario del movimiento fundamentalista que reivindica el retorno a los orígenes del Islam, bien a través de la vía pacífica y pedagógica, o bien mediante el uso de la violencia con el movimiento jihadista. Promueve la violencia y el derramamiento de sangre para establecer la supremacía coránica a través de una adhesión muy estricta al Corán y la Sharia, dijo Elisa. El antisemitismo, más odio y prejuicio. El antisemitismo es el odio y prejuicio hacia los judíos, y el Holocausto es uno de los ejemplos más extremos de la historia. Explicando sobre Yeshua a los judíos. Yeshua es la palabra hebrea para Jesús. El nombre significa rescatar, salvar o liberar en vez de Jesús. Su nombre hebreo es Yeshua. Sin embargo, en el judaísmo se considera que Jesús fue el más influyente y en consecuencia el más dañino de todos los falsos profetas, dado que la creencia judía tradicional es que el Mesías aún no ha llegado y que la era mesiánica aún no está presente, concluye en el rechazo total de Jesús como Mesías o como deidad. Jerusalén, tierra de todos. En Jerusalén, los judíos, cristianos, musulmanes y demás viven en armonía. Para todos ellos, Jerusalén tiene gran importancia histórica, dijo Marianne Abrego. Para los judíos, el Muro de los Lamentos es parte de lo que quedó del Templo de Jerusalén, edificado por Herodes el Grande cerca del siglo XIX a.C. y destruido por los romanos. Se trata del sitio más sagrado del judaísmo. Cada año millones de judíos de todas partes del mundo visitan para orar y conectarse con sus raíces. Los judíos en Latinoamérica. Hoy la población judía en América Latina se encuentra alrededor de 500,000, concentrados en Argentina, Brasil, México y así esparcidos a lo largo del continente. Añadió Mitch. El pueblo judío de América Latina parece un mundo alejado del nuestro, pero Dios no los ha perdido de vista y nosotros tampoco, aunque habitan lejos de sus raíces. Dios ha declarado que los volverá a reunir y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, dice Isaías 11:12. México tiene una población judía de más de 40,000. Conclusión. La Biblia nos llama a compartir el Evangelio con todas las personas, incluidos los judíos. Sin embargo, este llamado debe hacerse con amor, con sabiduría y un profundo respeto por la identidad judía. Es fundamental comprender la cultura judía y sus tradiciones. La evangelización debe ser contextualizada
y adaptada a la realidad de cada individuo. Al compartir el Evangelio con los judíos, es fundamental presentar a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. La Iglesia tiene un llamado a ser un testimonio del amor de Dios para con el pueblo judío. Esto implica orar por ellos, defenderlos y buscar oportunidades de servirles. Que Dios les bendiga.